Bueno, vamos a charlar en este caso con una especialista. Estamos refiriéndonos a Silvia Britos, que es psicóloga y es especializada en emergencia e intervenciones con víctimas en emergencia, urgencias, desastres y catástrofes. Silvia, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Camila Recalde le hablan. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, cuéntenos un poco... ¿Cuál es la reflexión que debemos hacer en un día tan importante como hoy, ¿no? Como el que mencionaba acá Camila respecto al suicidio? Bien, es importante tener en cuenta hablar de estos temas tan difíciles y que uno no sabe cómo abordarlo, porque para poder hacer prevención uno tiene que conocer la temática, tiene que saber cuáles son los posibles síntomas para poder preguntar, intervenir y acompañar a un personal de salud o a un centro de salud a esa persona que está mal. Uh-huh. ¿Y esos síntomas cuáles son o cuáles son las primeras señales que uno puede percibir? Bueno, va a depender de las distintas franjas etarias. Ajá. Uno de los indicadores de riesgo que más se detectan o se tienen en cuenta es que la persona se aísla, que cambia de humor, cambia sus horarios de sueño, cambia su alimentación, y una persona en crisis por lo general se retrae, deja de participar en muchos lugares, deja de, por ejemplo, de ir a la escuela, deja de juntarse con los amigos. Si es un adulto, trabaja nada más y vuelve a su casa, trata de no hablar con nadie. ¿Por qué? Porque en la crisis uno se va hacia adentro para poder analizarla. El problema es cuando esa situación que lo desbordó a uno supera los recursos que uno tiene, ¿qué hace ante eso? Porque nosotros hablamos de un hecho disruptivo, que es el impacto que produce una situación o un evento donde nos va a desestabilizar, desregularizar y desarticulizarnos, ¿no? Entonces, eso nos va a poner a nosotros en una situación difícil, confusos, sin saber cómo actuar. La escucho y tengo algunas preguntas que me van surgiendo. Usted recién mencionaba esto de retraerse, de quedarse por ahí más para adentro, de no sociabilizar, y creo que, por lo menos me voy a incluir a mí, pero digo, conozco un montón de gente a la que le ha pasado esto en algún momento, lo cual no significa llegar al momento del suicidio, pero como usted dice, por ahí contamos con otras herramientas como para ir, trabajándolo, las distintas cuestiones que nos van pasando. ¿Qué pasa con esas personas que por ahí no quieren acudir a un tratamiento, que no quieren hablar con un profesional, que entienden que lo pueden resolver solos? Porque ahí creo que también parte un poco el problema, ¿no? Claro, Camila, eso es lo que pasa. La persona, pues fíjate que yo te describía lo que era una crisis. En la crisis uno se retrotrae, ¿sí? Depende de la problemática que tengamos y los recursos que tengamos, es cómo vamos a afrontarlo y cómo se puede resolver ese tema. Entonces, nosotros no tenemos los recursos para resolver todas las situaciones que se presentan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a tratar de resolver o afrontar esa situación, lo va a hacer con los recursos que tiene. Uh-huh. Trata de buscar una forma de comunicarse, ve que al principio se logra un cambio o no, pero eso dura muy poco tiempo y volvemos sobre lo mismo. Entonces la persona se siente frustrada porque intenta, con sus medios, poder resolver el problema. Cuando ve que 1, 2 o 3 veces intenta con sus recursos resolverlos y no la respuesta no es diferente, se mantiene más o menos igual y no se produce un cambio, es importante que esa persona pueda hablar con un profesional de la salud, primero para conocerse uno mismo, para saber con qué recursos cuenta, qué recursos necesita fortalecer y qué cosas nuevas, qué herramientas nuevas puede incorporar para poder resolver esta situación. Existe mucha gente que no quiere ir a ver a un profesional de la salud,
Por ejemplo, yo lo primero que le sugeriría a un padre que se trata sobre un menor de edad, que vaya, lo lleve al pediatra, hable con el pediatra, le comenta al pediatra lo que está pasando, a ver qué decide el pediatra, si decide hacer una interconsulta con un profesional de la salud, ¿sí? Si es una persona mayor de 15 años, que vea a su médico clínico, que le comente lo que está pasando, que puede ser dolores de cabeza, dolor de estómago, sentirse mal, vértigo, no poder caminar porque está mareado. Es decir, hay un montón de indicadores que cuando uno no lo pone en palabra, el cuerpo lo evidencia, ¿sí? Entonces, hablando con el pediatra y con el clínico, va a sugerir, de acuerdo a lo que uno va a consultar, qué es lo que puede hacer. Cuando la persona llega al psicólogo, lo que normalmente nos suelen decir es: yo no creo en la psicología. Entonces yo les contesto que cuando uno viene a un psicólogo es cuando hay algo que está interfiriendo en su vida y no le permite avanzar o transitar ese día como quiere hacerlo y no lo puede resolver. Entonces está bueno hablar con alguien que uno pueda debatir sobre el tema, que sea más objetivo que uno porque no está involucrado. Entonces, ¿qué vamos a analizar nosotros? De acuerdo a los problemas que ha tenido y cómo los resolvió y qué recursos incorporó, vamos a saber, primero, qué factores protectores, herramientas y recursos tiene esa persona. ¿Qué hace falta reforzar? ¿Y qué haría falta incorporar recursos nuevos para problemas nuevos? ¿Por qué? Porque si seguimos usando los mismos recursos, los resultados no van a variar, ¿sí? Entonces, esa persona que interviene desde afuera, interviene cuando nosotros no podemos resolver nuestros propios problemas. Pero el psicólogo no te va a decir, tenés que hacer esto. Claro. No, es debatir y uno entre los pros y los contras va a tomar una decisión y se va a hacer responsable de cómo va a resolver ese problema. Otra de las cosas, que la idea suicida o el intento de suicidio es multicausal, no hay una sola causa que lleva a la persona a planificar su propia muerte. Hay un montón de problemas que se han sumado en su historia de vida y llega un momento que la persona no da más. Entonces, cuando yo le pregunto cuáles son los fundamentos que considera para pensar en la muerte, empiezan a describirlos. Hay algunas cosas que son parte del pasado, que no las podemos desaparecer o perdonar, pero sí las podemos entender de otro punto de vista. Y hay otros problemas que están sobre la parte actual de uno, ¿sí? Donde nosotros podemos disminuir la ansiedad y disminuir la angustia. Cuando disminuye la ansiedad y la angustia, también lo que disminuye son las emociones. Facundo Manes nos dice que son las emociones las que nos llevan a tomar las decisiones. Cuando una persona está mal, está enojada, está cansada, ¿sí? Yo le suelo preguntar con todos esos fundamentos que me dio: si vos pudieras cambiar algo de todo eso, ¿seguirías pensando en la muerte como resolución de conflicto? Por lo general te dicen que no. Entonces lo que yo le respondo es: entonces no es que vos quieras morirte, no querés vivir más como estás viviendo. Claro. Y ahí va el cambio. Pero el cambio tiene que surgir de la persona. No puede entrarte alguien obligado a hacer terapia cuando no quiere hablar. Claro. Silvia, hay una frase que he escuchado muchas veces en discusiones de este tipo, que es que el que amenaza con matarse no lo hace. ¿Qué hay de realidad detrás de eso? Eso es un mito. Es como que vos dijeras: perro que ladra no muerde. A veces el perro ladra y muerde igual. Se supone que entre el 80 y el 90% de las personas que tienen este pensamiento lo comunican.
Lo que pasa que es la otra persona a quien comunican, quizás no tiene noción de la gravedad de lo que está diciendo. Claro. ¿Por qué? Porque la única persona que puede evaluar el riesgo de vida real es el psicólogo y el psiquiatra, el médico. Ujú. ¿Sí? Nosotros como familiares jamás vamos a pensar que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestros padres, nuestros parientes o amigos te van a decir que están pensando en la muerte y lo están pensando de forma real. Porque durante mucho tiempo se utilizó el discurso desapruebo y me mato, me dejás y me mato, Claro. pero Sí. es una expresión. Acá lo que hay que diferenciar es esa expresión de un pensamiento real. Entonces, cuando nosotros escuchamos a alguien que se expresa de esta manera, lo que hacemos es repreguntarle. Vos recién me dijiste que tenés un problema, que no lo podés resolver, que estás cansado de luchar. ¿Qué problema tenés? ¿Cómo quisiste resolverlo? ¿Por qué estás cansado de luchar? Entonces la persona te dice desde su punto de vista, desde su percepción, cómo ve ese problema, cómo lo quiso resolver y cómo está hoy. Porque no tenemos una verdad absoluta. Cada uno va a percibir sus cosas, sus problemas, desde los recursos y experiencia que tiene. Ujú. Y nosotros tenemos que trabajar desde esa experiencia y desde esa percepción que tiene la persona. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a desmenuzar ese problema y vemos las posibles soluciones que tiene, si es que tiene solución. Claro. Porque, por ejemplo, algo del pasado, Claro. nosotros lo vamos a mencionar y vemos o podemos ver hoy como adultos o jóvenes comprender mejor la situación. O no era un problema que podíamos resolver, por ejemplo, la separación de los padres. Sí, ¿Sí? entiendo que es mucho más difícil cuando es una situación, no sé, pienso en un abuso, en alguna cuestión más de ese tipo que te dejan huellas. Entiendo que eso es un poco más complicado, pero de todas maneras, bueno, para eso está la terapia, ¿no? Como para tratar de superarlo de alguna manera. Claro, Camila, por ejemplo, vos me decís el abuso sexual, más que nada si es infantil, Claro. ¿sí? Es algo que un niño, una niña vive con total desconocimiento, le dicen que tiene que ser en secreto, que es algo entre ellos, que si habla amenazan con lastimar a alguien de su familia, ¿sí? Entonces, eso una criatura no tiene dimensión de lo que le están haciendo y cree en lo que le dice ese adulto, ¿sí? Ahí nosotros va a depender de la crianza, se llama del apego que uno tiene con su hijo. Hay hijos que confían en nosotros, sus padres, en que cuando ellos vienen a contarnos un problema, nosotros vamos a estar para ellos. ¿Qué es lo que pasa? Hablar sobre el abuso sexual infantil genera muchísima vergüenza y la persona cree que no le van a creer. Entonces, cuando alguien se te acerca y te dice algo, lo primero que vamos a hacer es creerle. Después vamos a buscar, si yo hablo como un padre, voy a buscar ayuda profesional y voy a contarle a ese profesional, mi hijo me dijo tal cosa o está pasando esto. ¿Cuáles son los indicadores más destacados en un abuso sexual infantil? Por ejemplo, es cuando un niño tiene enuresis o ecopresis, que es decir, que se orina encima o se hace caca encima. Y en el discurso del niño te dice qué es lo que le pasa. Esos son indicadores. Después el pediatra, el psicólogo, hará la evaluación y le va a responder al padre que eso existió, cuándo existió, en qué época existió, porque a través de los test, a través de los juegos, a través de lo que expresa, nosotros podemos detectar ese abuso que está comprobado, quién fue, si es que la persona puede recordar quién fue, porque a veces ve una persona pero la cara está oscura, no ve qué rostro tiene. El rostro tiene que ver con cuanto más cercana es la persona, más le va a costar ver ese rostro o aceptar que le están haciendo algo. Un niño no sabe lo que es el abuso sexual infantil, a no ser que tenga lo que hoy vemos en las clases de ESI,
el cuidado de tu propio cuerpo y que te digan que nadie tiene por qué tocarte y que no estás obligado a hacer todo lo que te dice el otro. Fíjate, nosotros como padres, ya yo soy grande, soy abuela, ¿qué decíamos nosotros? Vos te quedás en la casa de tus tíos, haces caso, te portás bien, haces todo lo que te digan. Claro. En la escuela, en el jardín, en el club, donde fuera. Ese era el mandato del padre al hijo. Entonces el chico estaba obligado, porque era la forma de portarse bien, a hacer todo lo que el otro le decía. Hoy no. Hoy le enseñamos al chico que nadie puede tocarlo, que hay zonas que son privadas de uno, ¿sí? Y que si alguien te pide un secreto, vos le comentes a tus padres, alguien me dijo que esto es un secreto. Porque ese secreto, por la amenaza y por el desconocimiento, en la adolescencia puede ser, cuando empieza a tener un novio, empieza a asociar lo que vivió en su niñez. Y muchas veces, ese abuso sexual infantil es tan traumático que nosotros decimos que queda velado, es una huella anémica que queda velada. Entonces no existe el recuerdo del abuso. Hasta que aparece una segunda escena, que es en la adolescencia, empezar a reconocer o conocer a través de lo que uno aprende en la escuela o de lo que uno vivencia con su novio, qué es lo que está viviendo y que ya lo vivió. Claro. Sí, por ejemplo, en la pandemia, muchas mujeres de 20, 27 años recordaron su abuso sexual infantil. Tiene que ver con la ansiedad, con estar encerrado con la familia, por haberlo reencontrado. Y si bien se habla que a veces el abuso sexual infantil, el gran porcentaje se produce dentro de la casa, también se produce en la escuela, en el jardín de infantes, en los coros, en los deportes que haga, en ir a dormir a la casa de la amiguita. Sí, hay muchos lugares. Lo que pasa es que siempre se convenció a la comunidad que el 90% es dentro de la casa. Tiene que ser alguien cercano, donde esa persona se mueve del contexto. Claro, con una confianza. Claro. Entonces, ese nene que no puede hablar, vive con todo eso, hasta que pueda hablarlo. Claro. Pero seguramente la conducta ha sido una conducta autodestructiva hacia el mismo. Pienso, Silvia, y volviendo al tema del suicidio, que este día se basa un poco en la prevención. Vos hablabas de las terapias y demás, pero también, como actores sociales, todos nosotros, ¿qué podemos empezar a mejorar? ¿Qué podemos empezar a mirar, a estar atentos para poder contribuir en esto? Empezar a hablar con el de al lado, ser más empáticos, no sé, tratar de desde nuestro lado poder aportar, aunque sea una mínima cosa, como para poder conversar sobre esto. Bueno, vos, Camila, como persona, como ser humano, si se acerca alguien, un amigo, un compañero de trabajo, un conocido o alguien de la familia y te dice esto, como yo te decía en un principio, vos empezás a repreguntarle. Vos recién me dijiste esto. Bien, la persona te empieza a describir qué es lo que le pasa. Y vos le decís, capaz, mira, yo no tengo los recursos para poder ayudarte, pero quiero ayudarte. Déjame que busque ayuda o vamos a un profesional y yo te acompaño. ¿Sí? Si la persona te pide que guardes el secreto, lo que nosotros decimos que es lo peor que se puede hacer. Y te dicen, pero yo voy a perder toda la confianza. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo me pongo en el otro lado. Le digo, bueno, vos me estás diciendo esto. Yo quiero pedir ayuda porque no me da lo mismo que estés bien o que estés mal. No sé cómo ayudarte porque no sé cómo hacerlo. Déjame pedir ayuda y acompañarte. Si lo que vos me estás diciendo hoy a mí, te lo estuviera diciendo yo, ¿vos qué harías por mí? Por lo general te dicen ayudarte. ¿Qué es lo que pasa cuando uno guarda un secreto? Si esa persona concreta su suicidio, se va a sentir muy culpable pensando que pudo haber hecho algo para poder evitarlo. ¿Sí? Vos como operadora dentro de un medio de comunicación, podés ayudar un montón en la prevención. Muchas veces se cree en los medios de comunicación que está prohibido que la gente
el profesional le pide que no puede expresar la noticia. Ustedes tienen todo el derecho de poder publicar lo que está ocurriendo. Lo que nosotros les pedimos y le pide nosotros, digo, por todos los profesionales de la salud, ¿sí? Inclusive el primer documento fue publicado por la OMS en el año 1999. Primero, que no haya un doble mensaje. ¿Por qué? Porque hablan de prevención, pero la imagen que ponen están enseñando un método para suicidarse. Después, si es un menor de edad, no poner el nombre del menor de edad. No decir que se peleó con la mamá y se mató, desaprobó un examen y se mató, se peleó con el padre y se mató, le pasó esto, o se peleó con la novia y se mató. No, porque el suicidio es multicausal. Claro. Ha pasado en parejitas chicos de secundario donde le hicieron responsable a la novia y todo el curso se fue en contra de la novia y la señaló como culpable. A ver, esa persona que concretó su idea suicida ha tenido un montón de problemas previos que a lo mejor no tiene nada que ver con esa chica o nada que ver con la última discusión que tuvo con el padre. ¿Sí? Entonces, el suicidio es multicausal, es lo que hay que decir. Hay muchas situaciones, muchos problemas que esa persona tendría que lo pudo llevar al pensamiento suicidio como resolución de conflicto. Primero, no hay que estar enfermo, tener una patología para pensar en el suicidio. Hablamos de trastornos de alimentación, trastornos del sueño, bulimia, anorexia, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Hay un montón de cosas que te puede llevar. Incluso, por ejemplo, vos vivís un impacto muy grande en tu vida, de una enfermedad, un fallecimiento tuyo muy cercano, y ese impacto va a desordenar de forma hormonal. Sí, eso puede ponerte en una situación de crisis y con riesgo de vida. Incluso te digo más, cuando llega un adolescente, lo que nosotros le pedimos es que le pidan al médico clínico, sí, un laboratorio, saber si tiene problemas de tiroides. La tiroides sin tratar es una enfermedad médica que se transforma en una enfermedad mental que es la depresión. Entonces, o uno hereda de la familia una enfermedad y no puede hacer nada con lo que heredó, lo que decir enojarse o discutir o pelearse. Lo que puede hacer es ver qué tratamiento existe para eso, ¿sí? Y volviendo a los medios de comunicación, no ser simplista en decir pasó esto y se mató, no detallar cómo lo hizo, no sacar la foto o decir en qué lugar lo hizo. Sí, porque hace un rato yo tuve una comunicación con un periodista del Chaco y él me decía que existe un lugar en particular donde siempre se publica que la gente se suicida. Entonces ahora hay un grupo de personas que se llaman Los Ángeles de Custodia que están ahí para que la gente no vaya a suicidarse. Eso es lo que genera cuando uno dice en tal lugar murió tal persona, porque quien busca en los medios de comunicación formas de hacerlo y herramientas, lee todas esta información. Entonces, uno puede decir, una persona se suicidó, es probable que haya tenido una enfermedad mental, como el suicidio es multicausal, fueron un montón de situaciones que se fueron apareciendo. Si es un adulto, decir que, bueno, lamentablemente no pudo pedir ayuda, o no pudo comunicar cómo estaba. A veces al hombre le cuesta mucho más pedir ayuda que a la mujer. La mujer suele llorar y suele pedir ayuda. El hombre va a hablarte de su problema recién cuando lo resolvió. Y esto no se puede resolver. ¿Y cómo se termina hablando de este tema? Es comunicando qué recursos existen en ese lugar para pedir ayuda. Por ejemplo, en el hospital, qué hospitales hay, qué profesionales hay, qué horarios tienen, si hay alguna ONG o algún teléfono, un 0800 que se pueda llamar, ¿sí? Es lo que se llama el recursero. Nosotros en Bahía Blanca, la mesa de salud no es la mesa de salud, la mesa de la problemática suicida, ya cumplimos más de 10 años. Todos los años venimos actualizando el recursero
Incluso yo publico un recursero a nivel de la República Argentina, porque hay varios 0800 o entidades que están trabajando. Durante mucho tiempo en el hospital municipal funcionaba el 135, que es la línea de asistencia al suicida. Era yo la coordinadora y la formación de los voluntarios. De ahí nos fuimos al servicio local en la calle Sarmiento, y cuando comenzó a surgir la mesa de la problemática suicida, yo dije, bueno, uno tiene que renunciar a esa línea oficial para que desde el Estado se convoque una línea. Lo que pasa que no es tan fácil formar a un operador, Claro. incluso aún siendo un profesional de la salud. Te iba a preguntar, Silvia, para ir cerrando, muy interesante este tema, por lo menos a mí me despierta muchas preguntas. También entiendo de que es un tema a tratar el post, o sea, una vez que se llega a ese punto del suicidio y que no se puede evitar, digo, ¿qué pasa? ¿Cómo acompañar a esa familia, a esos amigos, a ese entorno que muchas veces quedan con culpa, quedan impactados por la noticia porque muchas veces uno no se lo ve venir? Digo, ¿cómo también ser una buena compañía, no? No juzgar, no... ¿Cómo ayudar realmente a esa persona si es que se puede? Mira, ¿se puede ayudar a la persona? Sí. Nosotros lo que solemos hacer es promoción y prevenciones cuando hablamos de un tema. Por más que a la gente le moleste mucho hablar del tema del suicidio, no se puede prevenir algo que se desconoce, y si se desconocen los posibles señales. Eso es promoción y prevención. En la prevención primaria nosotros hablamos por lo general con la comunidad, ¿sí? Tanto alumnos como la comunidad en general o profesionales, sobre cuáles son estos indicios. En la prevención secundaria hablamos con aquella persona que tuvo un intento de suicidio y tiene la oportunidad de seguir viviendo. Entonces se trabaja con la persona que atravesó esa situación y con la familia, porque la familia también tiene que ser psicoeducada y acompañada para ver qué hace en esas situaciones de crisis de esa persona que vive con ellos o que es amigo que es su pareja. Y en la prevención terciaria, que es lo que vos mencionás, que es el duelo después del suicidio consumado, lógicamente es una de las muertes que ocasiona muchísima culpa, porque dicen, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me dijo nada? ¿Por qué no confió en mí? A ver, uno no se da cuenta porque la cercanía que uno tiene con esa persona, la cercanía afectiva, no te va a hacer pensar que esa persona, tu hermano, tu padre, tu pareja, puede estar pensando en la muerte o en el suicidio. Entonces uno, en esa cercanía amorosa, no ve. Hay muchas cosas que no ve. Esas cosas se ven desde afuera. Alguien que puede ser un observador mucho más objetivo. ¿Sí? Se trabaja el duelo de distintas maneras. No es obligatorio desde un inicio empezar el duelo, sino cuando la persona considera que necesito, a ver, esto me está costando mucho, yo necesito hablar con alguien. ¿Qué es lo que pasa en el duelo por suicidio? La diferencia es la culpa. Y a medida que van pasando los días, la ausencia va aumentando. Cuando la ausencia aumenta, el dolor interno de uno aumenta. Llega un momento que uno piensa que se está volviendo loco. Y también hasta suele ocurrir la idea de morirse con el otro, o morirse para reencontrarse con el otro. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos prevención terciaria. ¿Por qué? Porque primero no existe un termómetro que mida el dolor que tiene cada uno. Por lo general se centra el dolor en la madre, pero esa madre suele tener otros hijos. Si esos hermanos viven el duelo de su hermano muerto y viven a su madre muerta en vida, se quedaron sin hermanos y sin mamá. ¿Sí? Entonces hay que acompañar a esa mamá para que se descentralice ese dolor, pueda acompañar a sus hijos y en la medida que le sea posible, va a seguir siendo mamá de esos hijos. Hay mucha gente que te dice, yo no te quiero saludar. ¿Por qué? Le digo, porque es el Día de la Madre, pero uno sigue siendo madre de otros hijos. No dejas de ser madre. No necesitas levantar un altar de tu hijo muerto
para que los demás vean que vos lo estás extrañando. No necesitas llorar, no necesitas el día del aniversario destrozarte o estar re mal o enfermarte. Fíjate que el dolor que uno acumula y no lo trabaja sanamente en su duelo, puede llevarte a una enfermedad. Enfermedades del corazón, enfermedades como el cáncer, y a veces por ahí la gente, yo te hablo de esto porque he dirigido muchos grupos de duelo, la gente me dice, ¿vos qué me estás diciendo? ¿Que por culpa de mi hijo yo tengo esta enfermedad? No, no te estoy diciendo eso, te estoy diciendo que el dolor, la intensidad del dolor acumulado, es lo que hace que uno se deteriore internamente, estás muy vulnerable y puedas enfermarte. Eso es lo que provoca. Y lo que tratamos de evitar en la prevención terciaria es que sus hermanos, amigos, parejas, no lleguen a pensar en esta decisión como un encuentro, porque nadie ha vuelto de la muerte para decirnos que pudo encontrarse con otro. Y yo creo que la persona que se suicidó no tiene idea de del dolor y el sufrimiento que ocasiona. Claro. Lo mejor que podemos hacer es honrar la vida de esa persona y vivir lo que nos toque para vivir, haciendo algo. Podemos transformar una tragedia en un acto de amor. Podemos ayudar, podemos acompañar, podemos ser voluntarios en alguna entidad. A propósito de eso, Silvia, para cerrar, si hay alguien que está escuchando la nota, que le resonó algo de todo lo que dijiste, ¿a qué lugares pueden acudir o dónde encontrar esos lugares? Vos hablabas, creo que de una especie de listado, ¿dónde lo pueden encontrar? Bien, en el Facebook y en el Instagram es la Mesa de Abordaje de la Problemática Suicida. La sigla es MAPS, Manila, América. Ponele, a ver. Sí, en Instagram es Pinta Maps y HCD. Santiago. Eso, bueno, pero sí. ¿Cómo se traduce así? Perfecto. ¿Viste? Eso lo encontrás. Pueden escribirme por WhatsApp al celular mío, que es 291-6422-420, que lo hagan por un mensajito de texto, porque cuando estoy dando clase en la universidad o estoy en el consultorio lo tengo en silencio. Y yo te voy a mandar ahora el recursero para que ustedes lo publiquen. Perfecto. No solamente el de Bahía Blanca, sino el de la República Argentina.